próxima presentación hemos aprendido ya cosas acerca de lo que es la enfermedad de Ernst-Chester, tratamientos, características. Pero otra cosa que tenemos y que hemos visto tiene pues un inicio variable, una forma de afectación distinta y el espectro evoluciona. Sabemos cada vez más de esta enfermedad a medida que vamos diagnosticando y siguiendo a más pacientes. ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas? ¿Qué significa cuando se afectan distintos órganos, cuando se manifiesta de distintas maneras? Y para ello, el doctor Jérôme Jarzaramli de la Universidad de Dijon nos va a dar una charla que nos habla de las manifestaciones clínicas de ECD. Bueno, es un médico en el centro de trabajo que bueno, pues habla de estas características. Gracias por estar aquí, doctor. Adelante cuando quiera. Muchas gracias por la amable presentación. Soy el doctor Razan Maheri de Francia y les voy a hablar de las manifestaciones clínicas que los pacientes con EEC pueden presentar. De esto les voy a hablar en mi presentación. El objetivo es comprender qué órgano puede verse afectado por la EEC y cuál es la probabilidad de que cada uno se vea afectado. Saber cómo el médico determina si un órgano es afectado. Para el paciente es sumamente importante saber qué síntomas tiene que tener en cuenta y el objetivo es que ustedes se sienten más cómodos respecto a su enfermedad y su situación. Pues bien, como ya se ha mencionado antes, la EEC es un cáncer de sangre. Podemos considerar que es un cáncer que no es tan agresivo como otros tipos de cánceres, como el linfoma, por ejemplo. Sabemos que afecta principalmente al adulto y, como ya hemos dicho antes, hay alguna mutación en la vía MAP kinasa que afecta a unas células residentes que proliferan y la proliferación puede llevar a disfunción orgánica. Pues bien, en base a este trabajo de Francesco, en un registro hay más de 1000 pacientes en este registro y si nos fijamos en la distribución de las zonas afectadas por la enfermedad, vemos que afecta a muchos órganos. Como ya se ha dicho, hay una afectación mediana de órganos de 6 y los más afectados son el hueso, en primer lugar, luego puede haber afectación retroperitoneal, algunos pacientes tienen afección vascular con lesión aórtica, la enfermedad puede afectar al sistema nervioso central, a la órbita, los senos, etc. Pero las lesiones más frecuentes son las lesiones óseas. En ese trabajo vemos también los síntomas que refieren con más frecuencia a los pacientes en el momento del diagnóstico. En la mayoría de los pacientes es dolor óseo. Algunos pacientes pueden presentar síntomas relacionados con anomalías renales o retroperitoneales, relacionada con la diabetes insipidus, sistema nervioso central e incluso afectación cutánea. Pero lo más importante de esta diapositiva es que se puede tener afectación no sintomática y eso no es porque haya una lesión en el TAC o el PET scan que vaya a haber síntomas en relación a eso. Y esto es importante que lo sepa el paciente. Esto es lo que se observa en el PET scan. Aquí, en el PET-TAC, perdón. Aquí vemos el órgano afectado. Eso puede llevar a dolor óseo en el paciente. Esto es lo que ha dicho Julien. Derrame pericárdico que provoca dolor torácico y algunos pacientes incluso pueden tener algún tumor que puede llevar a síncope, a síntomas, o malestar, y es muy importante realizar el diagnóstico de estos pacientes porque hay que derivarlos a un cardiólogo enseguida. Hay algunos pacientes que también pueden tener afectación retroperitoneal. Esto es lo que se observa en
el PET-TAC. Se observa el riñón y vemos que hay fibrosis alrededor del riñón. Eso puede provocar dolor y dificultades de micción. Y hay pacientes, por supuesto, que pueden tener afectación del sistema nervioso central o SNC. Es lo que vemos en la resonancia de la derecha. Puede llevar sobre todo a vértigo, a alteraciones de la marcha. Y es importante realizar el diagnóstico de estas alteraciones al principio de la enfermedad. Otros síntomas que los pacientes pueden presentar están relacionados con la diabetes insípidos. El paciente va a miccionar con mucha frecuencia, va a tener sed debido a eso, va a beber, no sé, 5 litros de agua al día y eso puede ser un indicio de afectación endocrina. Hay que tener esto presente a lo largo del viaje de la EEC. Y la mayoría de los pacientes tienen esa niebla cerebral. En muchos pacientes, no obstante, el síntoma principal es la fatiga, porque dicen que no se encuentran como antes de la enfermedad y todos tienen esa niebla cerebral que no se ve en la resonancia, con lo cual es muy importante tener en cuenta ese bajo nivel de energía que puede estar provocado por la propia enfermedad o debido a los tratamientos. Es muy importante comentar ese síntoma con el equipo médico y algunos pacientes pueden presentar fiebre relacionada con la inflamación. ¿Cómo sabe el médico qué órgano está afectado? Pues cada vez que vamos al médico se nos hace una exploración física, pues se examina todo, pues la piel, etc. Normalmente hacemos un análisis de sangre completo con frotis sanguíneo, marcadores inflamatorios, puede haber signos de enfermedad no controlada. Examinamos también la función hepática y renal, hacemos pruebas hormonales y buscamos afecciones asociadas, porque algunos pacientes con EEC pueden presentar otros problemas como enfermedades autoinmunitarias o neoplasias mielodisplásicas y es muy importante realizar el diagnóstico por si hay que cambiar la estrategia terapéutica. Y, por supuesto, tenemos las pruebas de imagen. La mayoría de los pacientes en el diagnóstico se les realiza el PET-TAC y durante el seguimiento se realiza un seguimiento del radiotrazador para ver si hay captación o no. Si hay captación del radiotrazador en el PET-TAC no significa siempre que la enfermedad esté activa, porque hay pacientes que tienen captación del radiotrazador en hueso, pero eso no significa que vayamos a cambiar la estrategia terapéutica. Así pues, es muy importante saber que la decisión de tratamiento no siempre se basa en el PET-TAC. Normalmente a los pacientes se les hace una resonancia cerebral tras el diagnóstico y a veces si los pacientes desarrollan problemas de equilibrio pero no hay problemas, no realizamos una resonancia cerebral en todas las visitas. La mayoría de los pacientes también se someten a una evaluación cardíaca, al menos en el momento del diagnóstico. Y eso es para ver si hay algún pseudotumor en la aurícula que esté asociado o relacionado con la mutación BRAF V600E, pero no hacemos resonancias cardíacas en cada visita. La prueba de imagen más importante para nosotros es el PET-TAC, pero las otras dos pueden ser valiosas, especialmente la resonancia cuando hay alteraciones del equilibrio o algo así. Una persona con EEC, ¿qué puede esperar? Pues muchos de los pacientes viven con la enfermedad bien, con la atención adecuada, pero lo más importante es encontrar el tratamiento correcto para reducir la actividad de la enfermedad sin efectos secundarios. Esta es la parte más importante de lo que hacemos. Y, por supuesto, los pacientes van bien con los tratamientos correctos.
Algunos órganos quizá no se vean nunca afectados durante la enfermedad. Ya han visto todos los ensayos, hay nuevos tratamientos apareciendo en el mercado y las nuevas terapias dirigidas están mejorando los resultados de los pacientes. Y la monitorización es la clave. Todos los pacientes pueden presentar fatiga, pero debemos intentar afrontarla con intervenciones no farmacológicas, entre ellas ejercicio, tratamiento cognitivo, terapia cognitivo-conductual, programas basados en mindfulness y tai chi, porque todo esto puede mejorar la calidad de vida del paciente. Simplemente por darles terapia dirigida van a dejar de sentir fatiga. Hay que utilizar todo lo posible para hacer frente a la fatiga. Hacemos pruebas hormonales también para descartar anomalías, pero creo que es muy importante intentar combatir la fatiga con intervenciones no farmacológicas. ¿Qué síntomas deben comunicarse? Pues la dificultad para respirar, el dolor torácico y la tumefacción, la hinchazón de las piernas, porque esto puede deberse a afectación cardíaca y es muy importante comunicar este tipo de síntomas. Creo también que el dolor en los riñones, la disminución de la micción o el aumento del nivel de fatiga, creo que pueden estar relacionados con afectación riñón. Por supuesto, hay que comunicar el dolor de huesos persistente y también cambios en el estado de ánimo, el vértigo y un nivel bajo de energía pueden deberse a afectación neurológica. Pero ningún síntoma es demasiado insignificante como para no mencionarse. Esto es lo que pueden hacer, una especie de diario de síntomas, de diario para seguir los síntomas. Y en la consulta, cuando vayan a ver al médico, pues tendrán anotados el síntoma, la duración, la intensidad, para ver si está relacionado o no con la enfermedad. Puede ser un efecto secundario o algo totalmente distinto, porque algunos pacientes tienen otras enfermedades. Creo que es importante para el paciente que informe de los síntomas de manera proactiva, porque, claro, en una visita de 20-30 minutos, claro, a veces no se sabe qué síntomas pueden estar relacionados con la enfermedad. Y si enviamos quizá esto al médico antes de la consulta, una semana antes, pues esto puede ser útil para nosotros, para ayudarles a ustedes a manejar los síntomas. Y mensaje final, todo viaje de la EEC es único. Es muy importante estar implicado y comunicar los síntomas, mantenerse proactivo con actividad y ejercicio para combatir la fatiga, y el equipo médico les aseguro que está aquí para ayudarles a todos. Y quiero decirles que hay esperanza con el tratamiento, con el conocimiento de la enfermedad y con la colaboración de todos los médicos en todo el mundo. Y aquí una imagen de la reunión del año pasado. Estamos aquí, repito, para ayudarles. Y la Alianza Global también. Muchas gracias.